La Esencia. Sintonízanos por Facebook Live, YouTube y por la FM 102.1. Esto es La Esencia con Flor de Lis. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de La Esencia. Yo soy Flor de Lis y hoy tenemos a una invitada muy especial. Justo ella hemos aprovechado que está en una gira promocionando su poemario, perdón, su libro de cuentos y también su poemario. Y también hemos aprovechado para poderla invitar el día de hoy y poder conversar acerca, sobre todo del libro de cuentos, que es el que está promocionando actualmente. Esta persona es una escritora y poeta bastante conocida aquí en Ancash sobre todo. Ahorita está radicando en otro país, pero bueno, sin más preámbulos vamos a presentar un pequeño video para que vean de quién estoy hablando y para que puedan conocer un poquito más sobre ella también. Y aquí estoy, remojando los pies en otras aguas, encendiendo una fogata que arde, quema, pero no consigue abrigarme. Esta banca es lo único que palpo y no cambia de aspecto. Ha sido colocada al pie de un árbol. ¿Acaso un árbol como yo? Bueno, ese ha sido el video y ahora sí vamos a ver de quién estamos hablando y ella es Patricia Colchado, así que por favor, ahí están las palmas. Palmas para Patricia Colchado, escritora peruana, que la tenemos hoy día, tenemos el orgullo de tenerla aquí presente en nuestro set. Buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Hola Flor de Lis, muy agradecida por la invitación y me encantó que hayas estado presente ayer en la presentación de Los Colores de la Infancia, que es mi nuevo libro, mi nueva producción, bajo el sello Hipatia Ediciones. Sí, justamente ayer estabas ahí presentando este libro que es el que tengo aquí en mis manos, es Los Colores de la Infancia. A mí me gustaría hablar acerca de este libro un poco también y también del poemario que has traído el día de hoy, pero antes de eso vamos a hacer una pequeña pausa. Hemos presentado en esta primera parte tu video y la presentación y después de esta pausa vamos a poder continuar con la entrevista de corrido. Muy bien, vamos con la pausa. En RSD avanzamos. Somos RSD Radio, la que te informa y acompaña en tu día a día. Somos RSD Televisión. Somos RSD TV, con contenido audiovisual diverso, noticias, entrevistas, entretenimiento y mucho más. Somos RSD Web, un espacio donde las noticias más importantes surgen a nivel local y regional. Somos RSD Redes, con información que necesitas en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Somos una multiplataforma informativa. Somos RSD, información que sirve. Bueno, ya estamos aquí de regreso y ahora sí, Patricia. Empezando por lo que hay que empezar, ¿no? Lo que has venido a hacer aquí justamente al Perú para promocionar tu libro de cuentos que es Los Colores de la Infancia. Quisiera que nos comentes un poquito acerca de este libro que estás promocionando en estos momentos y por qué justamente en este momento te has inspirado en la niñez, en la infancia, en eso tan puro que es de las personas, ¿no? Sí, este tema de la infancia, o mejor dicho, hablar sobre las heridas de la infancia, ¿no? Los traumas que se dejan en la niñez, ha estado muy presente en los cuentos que hasta ahora no he publicado, ¿no? También tengo otro grupo de cuentos que trata de este tema, de los problemas familiares,
de cómo afectan a los niños, ¿no? Y sobre todo en esa etapa de la infancia a la adolescencia. Se ve también en mi novela La danza del narciso, ¿no? Con el personaje Agustín, que justamente desencadena más adelante esquizofrenia debido a un hecho muy terrible, ¿no? Que fue la desaparición de su madre, que no se sabe si llegó a morir o simplemente desapareció. Entonces, este tema está presente porque hay cosas que se conversan entre amigos, entre primas o primos, que son tan íntimos, pero que dan vergüenza contarlo abiertamente, o como que hay mucho pudor, y también ese tabú, ¿no? De hablar de las familias, de las enfermedades mentales que existen, o de las peleas, por ejemplo, en casa de los padres que afectan al comportamiento del niño, pues, ¿no? Entonces, como autora, como escritora, también siento esa responsabilidad de concientizar y de que estos temas que afectan mucho y que más adelante pueden ocasionar trastornos, se hablen de forma abierta, de manera natural, ¿no? Que la sociedad sea más empática de poder de alguna manera también ayudar, pues, ¿no? Sí, ahora yo quisiera saber qué fue lo que inspiró o motivó en ti para que puedas abordar acerca de este tema de la infancia. Y bueno, también estaba viendo por ahí que tú trabajas también con niños. Tal vez esa ha sido una gran motivación, tal vez tus hijos. ¿Tiene que ver la educación o lo que tú impartes desde la docencia para que te hayas podido motivar y crear acerca de la infancia? Sí, eso también es cierto. Se recogen muchas historias cuando uno trabaja con niños, pues, ¿no? Bueno, en mi caso sobre todo niñas, porque dicto clases de ballet allá en Múnich, y siempre no es solamente lo de profesora, ¿no? Maestra y alumna, sino las niñas a veces me cuentan sus cosas o qué le ha puesto tristes. Uno nota en clase, ¿no? Cuando una niña, porque los niños no saben ocultar, se siente mal o pasa por algo, entonces conversar con ellos también, ¿no? Acercarse a ellos. Desde que soy mamá también me interesa mucho más justamente hablar sobre la infancia y también prevenir muchos acosos, abusos que se da. Ahora que hablabas que me inspiró, el tema, el primer cuento en realidad que escribí de este conjunto de 7 cuentos fue Sombras en el huerto. Lo escribí en el taller de Pilar Dulli, que llevé con ella en el año 2000, y que justamente hablaba sobre el abuso que cometió un padre de la iglesia a algunos niños, pues, ¿no? De una localidad de la Sierra del Perú, ¿no? Esta noticia yo la leí por aquel tiempo y me causó tanta rabia, tanta indignación, y bueno, fue el primer cuento o primera historia que escribí. Y a partir de esta historia ya surgieron otras historias, ¿no? También incluso de problemas de los padres, pero siempre tratando de dar un fondo, un marco también histórico, político, como es el caso de la época del terror en Perú, de aquellos años, porque yo recuerdo que hasta cierta hora podíamos salir al parque con mis hermanas y mis amistades a jugar, y después teníamos que regresar a casa antes que se dieran los apagones, y todas esas vivencias, esos recuerdos de una infancia que a pesar de todo fue feliz, ¿no? En mi caso, igual, pues, ¿no? Uno escuchaba de secuestros, de niño vas tomando conciencia, ¿no? O también puedes presenciar cosas terribles. Nosotros, por ejemplo, había un mercado detrás de donde vivíamos, y había explotado un señor, le habían puesto una bomba. Entonces eres niño y no sabes qué pasa, ves gente alrededor. ¿En y dónde luego vivían? vivíamos en aquel tiempo en San Martín de Porres. Ah, ya. Sí, era, claro, obviamente un acto terrorista, ¿no? Y solamente vimos que, porque nosotros pasábamos del colegio, era la salida del colegio y teníamos que pasar obligatoriamente por ahí. Y entonces
vimos pedazos, bueno, pedacitos, ¿no? Y la gente decía, bueno, ese es el señor que ha explotado, o le han puesto una dinamita, o le han metido en la boca. Y, o sea, estas cosas te causan traumas, terror, pues, ¿no? Sí. Y aparte de eso, entonces, claro, entonces con este fondo se va desarrollando muchas de las historias que hay en este libro. Que en total son 7 cuentos, ¿verdad? Sí. 7 cuentos. Y justamente ahorita que mencionas esto que tú vivías cuando estabas en San Martín, Sí. en Lima, ¿verdad? Ujú. Yo quisiera saber si hay un contraste, una diferencia que tú como artista, como escritora hayas encontrado, porque es muy distinto inspirarte desde la realidad cruda que tal vez se vive aquí en nuestro Perú, a escribir desde un país tan desarrollado como es Alemania. ¿Cómo encuentras tú esa inspiración para igual seguir nutriéndote como escritora, o sientes que allá también hay otros temas, otras cosas que abordar también para tus escritos? Claro, yo, como digo, viví y crecí en San Martín de Porres y claro, eran otras las Ujú. vivencias, otros los juegos de repente, era el jugar en las calles, era lo cotidiano, pues, ¿no? Y en Alemania, claro, cuando veo a mis hijos, digo, estos son niños de cristal, pues, ¿no? Sí. Están muy protegidos, todo es muy Ujú, tranquilo. En invierno, claro, lo entiendo porque hace mucho frío, no pueden salir a jugar fulbito, ujú. ¿no? A las calles como algunos barrios en Lima o bueno, en alguna parte del Perú. Pero sí, ¿no? Son más cuidados por los padres, más inocentes en realidad, ¿no? Veo más esa inocencia de Ujú. repente, porque yo a esa edad, por la edad que tenía mis hijos cuando eran más chiquitos, decía, ¿no? Tanta inocencia, ¿no? Y no hay esa viveza que uno a veces lo aprende porque ve, ¿no? Muchas cosas, presencia de los vecinos, ¿no? Ujú. De las personas que transitan por ahí. Pero allá todo es más, como es ahí más ordenado y, por ejemplo, los niños no pueden estar a las 8 de la noche por ahí caminando, pues, ¿no? Está prohibido Claro. eso. O en los conciertos, ¿no? Hasta las 10 de la noche, o sea, tú no ves ningún niño, ¿no? Ujú. Solo los adultos. En cambio aquí los llevan a fiestas patronales, folclóricas o algunas reuniones de familia, 15 años. Ves niños, ¿no? Y que es lo normal, pero Ujú. allá no es eso, pues, ¿no? Y sin embargo, obviamente las violaciones se dan en todo el mundo, pues, ¿no? Claro, sí, lamentablemente sí. Y bueno, ahora quisieras comentarnos un poquito acerca de tu poemario que también has traído para mostrarnos, que se llama... Astro de Luz Ujú, Sinfónica. Sí, este poemario lo presenté el año pasado en Chimbote, también en la librería Mendoza Franco. Y es un poemario homenaje dedicado a mi padre, pues, ¿no? Quien falleció el 2023, mi padre Oscar Colchado Lucio. Eh, y esa habla sobre la relación que teníamos padre e hija, pero también de ese amigo que era él, ¿no? Y el héroe que siempre vi en él por los consejos que nos daba, por los cuidados. Mi padre fue un padre bastante protector y, y siempre nos estaba aconsejando, ¿no? Diariamente, pero sobre todo inicia con estas horas, este tiempo de ya saber que la persona que amas va a partir, ujú. ¿no? Y entonces es ahí donde escarbo en el dolor, pero dándole otro matiz, ¿no? Y he concebido este poemario como si se tratara de una sinfonía, pues, ¿no? Que se note así, que las personas están todavía con ese dolor, con esa tristeza y poco a poco va avanzando como una música que a las finales se va a elevar y se va a elevar al cielo porque esta persona ha dejado de existir, o mejor dicho, ahora existe en el cosmos y por eso astro, ¿no? Porque veo a mi padre yo como un astro, ¿no? Para mí es el sol. Y bueno, son 14 poemas, es un poemario breve y elegí este número 14 porque mi padre nació un 14 de noviembre. Qué lindo. Bueno, es bastante bonito escucharte a ti hablar tan bonito de tu papá, ¿no? Saber que también ha sido una gran inspiración para ti como escritora. Lo digo justamente porque mayormente, bueno, no sé si mayormente, pero hay muchos escritores muy conocidos que por dedicarse de lleno a su oficio, que es la escritura, muchas veces dejan de lado su familia, ¿no? Entonces, también es bonito escuchar cuando hay hijos que han crecido con ese ejemplo, ¿no? Y justamente tú, la razón por la cual eres escritora es
mayormente esa motivación es por tu padre. Sí, en realidad yo desperté entre libros y viendo a mi padre en su máquina de escribir, ¿no? Y esa era la imagen diaria que teníamos mi madre, mis hermanas y yo, pues, ¿no? A papá escribiendo y nosotras correteando, jugando, a veces peleando por ahí. Y claro, ahí, claro, cuando peleábamos algo, mi papá intervenía, ¿no? Mi mamá siempre estuvo haciendo todas las cosas, se encargaba absolutamente de todas las cosas del hogar, aparte ella es profesora, aparte de su trabajo, ¿no? Como mamá. Y mi padre, claro, dedicado a tiempo completo a la escritura, tenía su horario, pero siempre había momentos en que salíamos a pasear o él se dedicaba también a hacer las tareas con nosotros. Había un horario, ¿no? De 4 a 6, ¿no? Él venía, teníamos que llevar todos los libros, nos pedía que hablemos de todas las materias que habíamos hecho ese día, ¿no? Como una especie de estudio. Y bueno, y era ese compartir ese momento, ¿no? De estar con él, de pasear, pero verlo, ¿no? Ahí en su máquina de escribir y siempre contando historias a la hora de la cena o en el almuerzo, porque siempre nos estaba contando muchos cuentos de muchas historias de la tradición oral andina, sobre todo, y crecimos con eso. Y también nos inscribió a talleres, ¿no? A las 3, ¿no? De literatura. Entonces, claro, era imposible que una de nosotras No salga heredara- escritora Sí, también. exacto. ¿Tú apenas terminaste el colegio y dijiste yo quiero ser escritora? Sí, en realidad yo desde los 4 años bailaba ya ballet. A los 10 años gané un concurso nacional que organizó la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil, ¿no? Con un librito de cuentos y también de poemas. Y yo ya sabía desde muy niña que solo quería ser bailarina y escritora, no era mi único objetivo. Qué Pero la lindo. realidad es otra, ¿no? Porque tienes Claro. que estudiar, obviamente, porque en el Perú al menos hay que esforzarse mucho más Sí. para poder lograr y vivir del arte, pues, ¿no? Así es. Sí. Entonces, tú terminaste tu carrera en la San Marcos, me estabas comentando, ¿no? Yo estudié bibliotecología, Ajá. primero estudié Derecho, luego estudié bibliotecología, me cambié de Derecho a bibliotecología, hice 4 años de Derecho y Ciencias Políticas, luego pasé a bibliotecología, pero no llegué a concluir la carrera porque después me fui al intercambio cultural en Alemania, porque ese año solo podías viajar por intercambio cultural hasta los 22 años. Y te quedaste allá. Y me quedé allá, bueno, dije regreso, ya. ¿no? En un Ajá. año y ya, y terminó la carrera. Le digo a mi papá, también fue un año de estar rogando a mi padre, a mi mamá, de que me dejen ir a Europa, de que quiero nutrirme de otras culturas. Pero sí, sin saber queriendo me quedé allá. Me conocí a mi esposo por un intercambio que ofrecía el Instituto Cervantes en Múnich. Y luego entonces estudié allá y acabo de concluir la carrera de Filología Románica en la Universidad de Múnich, que es la Ludovico Maximilian. En alemán es Ludwig Maximilian. Claro. Y bueno, entonces eso ha sido mi trayectoria también en cuanto a los estudios, pero estoy dedicada básicamente a mis clases de ballet, a dictar clases de ballet, dirijo 4 grupos y a escribir, ¿no? A las finales, como digo, cumplí mi sueño, ¿no? Lo que siempre quise ser de niña. Qué bonito, o sea, yo no sabía, yo no tenía muy claro eso, o sea, que fue por ti que toda tu familia al final terminó yéndose a Alemania. Sí, en realidad mis papás y mis hermanas me han visitado constantemente, ¿no? Mis hermanas están contentas en Perú, ¿no? Claro. Solo de visita han Ajá. ido, pero claro, la familia la formé allá, pues, ¿no? Nació mi hijo mayor, ahora son 3 hijos. Y bueno, digo, allá eché raíces, allá no tenía nadie absolutamente, ninguna tía, ningún conocido, llegué y bueno, seré yo ese tronco, pues, ¿no? Y claro, y como digo, hay alguien siempre que resulta artista en la familia, en el caso en mi caso es mi hijo mayor el que es actor y pianista, pues, ¿no? Así que sí. Actor, qué bonita carrera. Justo ahorita que estamos hablando de estos temas que a mí me parecen muy importantes, en la actualidad hay muchos jóvenes que están como tal vez muy desorientados en cuanto a si quieren o no estudiar. Y yo creo que
por ejemplo, esta gran anécdota tuya que nos acabas de comentar acerca de que gracias a que tú decidiste irte al intercambio, luego terminaste Sí, yéndote a Alemania y también les pudiste dar a tus padres la oportunidad de que puedan conocer este sí, otro país, ¿no? exacto. Es como, es una decisión propia que tú tomas, pero que a las finales le puede dar oportunidades también a tus familiares y abrirles otras puertas también, ¿no? Que puedan conocer otros mundos, otras experiencias. Esto en realidad, ¿tú crees? Y me gustaría escucharlo de tu boca Sí. para saber tu opinión. ¿Tú crees que en realidad la educación puede darnos nuevas oportunidades? Bastante, la verdad, y eso es lo que me da pena en Perú, ¿no? Por Ujú. ejemplo, eh, que para tener una buena educación, una excelente educación, hay que estar en colegios privados, por ejemplo, ¿no? En la mayoría de Sí, los casos, y se paga. Yo cuando escucho de mis amistades digo, es increíble, ¿cómo se puede pagar tanto? Pues no, es y bastante. prácticamente se va todo en los estudios de los hijos. Para lo que el peruano promedio gana, la Exacto. educación en colegios privados es mucho. Sí, y allá en Sí. Alemania, por ejemplo, no puedo hablar de la realidad Ujú. de toda Europa, porque solo sé de algunos países, pero en Alemania es gratuita la educación. Más bien la persona que no logra, porque la mayoría sí lo logra, bueno, hay también personas que no tienen algunas deficiencias y obviamente se van a colegios privados, pero la verdad es que la educación estatal allá es excelente, ¿no? Alemania está entre los mejores países Claro, por y supuesto. porque es el Estado el que Ujú. invierte en educación, ¿no? Y aquí, la verdad, cuando escuchas que hay niños que tienen que caminar 2, 3 horas para llegar a su colegio, lejos de que se promuevan, por ejemplo, o más apoyo, ¿no? Un bus que los transporte o crear más escuelas con profesores también bastante capacitados, ¿no? Que hayan estudiado y que sean conscientes de que todo lo que ellos van a transmitir va a ser un logro para todo el Estado en general, pues, ¿no? De dándole lo mejor de sí, de una educación de calidad, pues, ¿no? Sí, en realidad es o sea, es algo bastante duro, ¿no? Es por eso que también se habla mucho de este tema de la fuga de talentos, que hay mucha Ujú. gente aquí talentosa en diferentes aspectos, que al final terminan yéndose a otros países porque sienten que aquí no encuentran las oportunidades necesarias, ¿no? Las oportunidades que Sí, encuentran en otros países de manera más accesible, más fácil. Pero yo también creo en esto otro, ¿no? Del hecho de irte de tu país buscando nuevas oportunidades para después volver como lo estás haciendo tú, o como lo haces casi sí, siempre, ¿no? Que sí. vuelves trayéndonos más cultura, también inspirándote en las realidades que también vivimos acá tal vez. Hace poco vi que retomaron también, lanzaron una nueva edición del libro Cholito en los Andes Mágicos de tu Sí, papá, sí, ¿verdad? justamente gracias por Sí. hacerme acordar, Ujú. porque en la pregunta anterior ya también quería mencionar esto de cuando dijiste que abrí las puertas, las posibilidades Ujú. de que mis padres o mis hermanas viajaran al extranjero. Mi padre se inspiró en su libro Cholito y el Anillo del Nibelungo, en uno de los viajes que hicimos entre Alemania y Austria, ¿no? Entonces ahí le digo a mi padre, ¿cómo me gustaría ser como tú? Porque mi papá llegaba, iba a un lugar y ya lo Todo le encontrabas inspira. horas después, ya estaba ahí tomando nota y armando bien su libro, pues, ¿no? Pero porque él me visitaba y se quedaba 3 meses, ¿no? Ujú. Conmigo, porque como él no era independiente, pues, ¿no? Claro. Era su trabajo y Ajá. vivía de la escritura, ¿no? No se dedicaba más que otra cosa a escribir. Entonces él decía, yo estoy feliz donde haya una, bueno, ya no una máquina de escribir, sino una computadora, ¿no? Y ahí puedo estar en cualquier parte del mundo con mi máquina y estoy muy feliz. Entonces, el último viaje que hicimos en familia con mis padres y mis hijos fue a Grecia, ¿no? Y Ujú. ahora justamente nuestra editorial, la editorial de nuestra familia que se llama Pájaro de Fuego, ha publicado Cholito y el anillo, y perdón, Cholito y el secreto del Minotauro, que lo vamos a presentar el 2 de abril, ¿no? Ujú. En el Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil, allá en Lima, ¿no? En la Biblioteca de La Molina. Eh, y eso, ¿no? Después de cada viaje él se inspiraba y este es el último cholito que él ya dejó terminado, escrito, nos dijo, ¿no? Nos indicó, nos hizo las indicaciones Ujú. necesarias, ¿no? Y bueno, y también el tema económico, ¿no? Felizmente ahora reunimos con mis hermanas gracias a que estamos difundiendo y seguimos también promocionando los libros de Pájaro de Fuego, entonces este año se ha podido publicar el Cholito y el secreto del Minotauro, que sería el último Cholito, pues no de mi papá, el último Cholito, la última aventura de su personaje conocido.
Qué lindo, ¿no? Ya desde otras experiencias, también desde otra manera de ver la vida también, ¿no? Porque en ese viaje imagino que también han aflorado nuevas ideas en su cabeza. Qué bonito. Yo también estoy muy interesada en poder leerlo y bueno, espero que así sea también lo más pronto posible. Pero ahora, ya terminamos esta segunda sección de la entrevista, vamos a dar una pequeña pausa y regresamos con el siguiente segmento. En RSD avanzamos. Somos RSD Radio, la que te informa y acompaña en tu día a día. Somos RSD Televisión. Somos RSD TV, con contenido audiovisual diverso, noticias, entrevistas, entretenimiento y mucho más. Somos RSD Web, un espacio donde las noticias más importantes surgen a nivel local y regional. Somos RSD Redes, con información que necesitas en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Somos una multiplataforma informativa. Somos RSD, información que sirve. Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso y ahora sí vamos a pasar con nuestra sección en donde vamos a proyectar algunas fotitos y bueno, Patricia nos va a hacer un pequeño comentario sobre las fotos que vamos a poner en pantalla. Bueno, ahí está la primera foto que es del encuentro latinoamericano de escritoras. Sí, L. ¿Quieres comentarnos acerca de este encuentro que has tenido? Sí, en realidad se va a desarrollar esta semana entre el 19 y 21 de marzo. Perdón, sí, lo organizan Doris Moromisato, Yaidit Soto y Liliana Minaya, grandes escritoras y amigas, Yaidit y Doris, grandes poetas. Ellas han organizado también la Feria del Libro de Huancayo, por ejemplo, y esta es la nueva edición del Encuentro de Escritoras Latinoamericanas, ¿no? Que reúne también no solo escritoras, sino mujeres de todo el mundo literario, ¿no? De todo el mundo del libro, de escritoras, editoras, gestoras culturales. Y bueno, entonces es la primera vez que voy a participar. Bueno, varias veces me han invitado porque saben que visito Perú cada año, pero no coincide en ese mes, así que estoy muy contenta que justo en el mes de la mujer y de la poesía se desarrolle este evento. Qué lindo. Muy bien, vamos ahora con la siguiente foto. Ahí está Blumen. Blumen. Claro, es que Blumen fue mi primer poemario y el año pasado se cumplieron 20 años de su edición. Es un libro, un poemario de corte intimista y erótico, ¿no? Sobre todo está muy presente el erotismo y el tema de la muerte también. Son 33 poemas que están inspirados en flores, pero son flores, son seres, son personas, ¿no? Que no necesariamente se describen las flores, sino se habla más de la relación que tuvo el yo lírico, ¿no? Que narra este libro con esas personas, pues, ¿no? Ayer también comentabas acerca un poco de ese poemario, ¿no? Sí. Sí, cierto. también. Ya, vamos con la siguiente foto. Ahí estás. ¿Con quién estás ahí? Ahí estoy con Yoconda Belli en el Instituto Cervantes. En realidad fue más que un recital de ella, fue exponer sobre la violencia, la injusticia que se vive en el mundo, pues, ¿no? Ella fue también guerrillera y, bueno, fue exiliada de su país, ahora radica en España. Y, bueno, conversar con ella, porque es una mujer de verdad que te inspira mucho, muy culta, muy sabia y también con un sentido del humor, ¿no? Porque me encantan las personas, ¿no? El escritor completo, pero sobre todo hablar de esta lucha, ¿no? De clases que
en la que ella participó, en esta lucha de poder que se dio y también de clases, porque ella contó que la primera vez que fue consciente de que había muchas diferencias sociales, porque ella viene de una clase acomodada de Nicaragua, fue cuando acompañó a la empleada del hogar, ¿no?, que se había cortado el pie, entonces llegan al hospital, ella entra por primera vez a un hospital público y se dio cuenta que nadie tenía zapatos, ¿no? Nadie de las personas que estaban ahí, ni su propia persona de servicio, por decirlo así, estaba con zapatos, y entonces ella se da cuenta que ella tiene unos zapatos bonitos, caros, ¿no? Porque su familia viene de Italia también, y se quitó inmediatamente los zapatos. Y ahí fue que ella tomó conciencia y dijo, no, yo tengo que hacer algo, pues, ¿no? Claro. Y bueno, su familia no se enteró que ella se había enrolado en este grupo que luchaba a favor de la democracia, de la igualdad en su país. Hay una frase que tú comentaste que saliste muy inspirada, muy motivada de ese evento. Y hay una frase que resaltas, no sé si te acordarás. ¿Puedes ¿Sí? repetirme? Porque hay muchas frases y ya no me acuerdo lo que puse en mi post. Creo que es algo sobre algo de la resiliencia, algo así era. Creo que vi en el pie de foto de esa imagen que saqué de tu Facebook. Bueno, en realidad la foto que me inspiró era eso, sobre todo, ¿no? No voy a decir exactamente la frase porque no la tengo en la memoria, pero era en realidad hablar sobre que el escritor también está comprometido a escribir sobre los temas sociales de su país, pues, ¿no? Y de ser empáticos con nuestro prójimo y en nuestra obra, en nuestra narrativa, ¿no? En nuestra obra poética, que se note eso, pues, ¿no? El ser consciente de que estamos todos juntos en este mundo y que tenemos que luchar por sentirnos como hermanos realmente, darnos la mano mutuamente, pues, ¿no? Y sobre todo sacar a la luz las injusticias que se ven en todos los estratos. Claro. Vamos con la siguiente imagen. A ver, ahí está Sí, la última justamente. edición, ¿no? Sí, Cholito y el secreto del Minotauro, que vamos a presentarlo el 2 de abril. Bueno, mi hermana Jessica es Es la que hace los directora. diseños, ¿no? Sí. No, Jessica, tenemos una diseñadora, es Vanessa Taboada, es una excelente artista, y Jessica es la directora de Pájaro de Fuego, ¿no? Sí. Ayer, como dije, o mencionaba Renato en la librería Mendoza Franco, es que yo fundé el sello el 2005, ¿no? Porque es un proyecto que yo gané la beca de la Fundación Carolina para jóvenes editores, beca a la que no asistí porque ya estaba dando a luz a mi hijo, no sabía, llegó así, ¿no? En un momento, porque la beca me la dieron un año después, entonces justo eran los primeros meses de mi embarazo y obviamente tuve que desistir. Sin embargo, ese proyecto decidí desarrollarlo. Es Blumen, justamente, que significa flores, ¿no? Blumen, mi primer poemario que abre Pájaro de Fuego, ¿no? Abre este paso que dimos. Y Jessica ya después, el 2008, ya haciendo ella su maestría en literatura infantil y juvenil, es que toma el cargo de la editorial, ¿no? Para mí era complicado porque vivía en Alemania y había muchos requisitos que aquí en Perú me pedía. Claro. Y además le dimos esa línea, abrimos esa línea que es la literatura infantil, pero sobre todo difundiendo los libros de mi padre, pues, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente imagen. Ahí estás con tus alumnitas. Sí, ahí es el último. Justamente en febrero presentamos nuestra nueva obra, que fue de Alicia en el País de las Maravillas, porque casi siempre las obras que presento con mis niñas son de obras literarias, pues, ¿no? Más que de los ballets clásicos. Son de sí. Y es más, también en mis clases de ballet no solo es el que aprendan los pasos básicos del ballet, sino también conversar con ellas y que ellas, bueno, con las más pequeñas no, pero con el grupo de más grandecitas, las niñas a partir de 12 años, ya elaboramos juntas una coreografía, ¿no? Le digo, ¿tú qué piensas? A ver, o qué podemos incorporar aquí o allá, pero tomamos una obra, pues, ¿Que haga una escenificación más o menos? Sí, ellas tienen que recrear también los libros, ¿no? Que leemos, porque a veces llevo el libro, ¿no? Y les leo algunas partes para que ellas también conozcan la obra, pues, ¿no?
No he hecho en danza, pero sí hice una obra de teatro. Llevamos Cholito allá, a uno de los colegios se presentó. Actuó mi hijo Sebastián. Y bueno, alguna vez he querido que mi segundo hijo, que es gimnasta artista, sí, hace gimnasia artística, me acompañe, pero bueno, no ha coincidido. Y es eso, ¿no? Difundir también, ver otro tipo de cómo manejar una clase de ballet sin que se repita, ¿no? Claro. La típica clase, sino llevando literatura también, ¿no? Combinando estas dos artes, ballet y literatura. Así es. Muy bien, vamos con la siguiente imagen. Ay, sí. Ahí en esa, ¿quieres comentarnos con quién estás ahí en esa foto? Ahí también veo a tu papá. Sí. Voy a esperar un ratito porque es una foto que me da mucha alegría, pero me trae también mucha tristeza, pues, ¿no? Ahí está mi padre, porque viajamos juntos, todo el grupo que aparece en la foto, mi mamá, mi hermana menor, Jessica, y están nuestros queridos amigos, los escritores Félix Guamán Cabrera, Carmela Abad, está Roberto Rosario, Dante González, editor, Regina Duarte, que es filóloga que radica de Brasil, ¿no? Y bueno, quien falleció hace poco, Maynor Freire, que también vivió en Chimbote, ¿no? Periodista, y justamente fuimos por el puerto a conocer su casa. Y mi papá, todos acompañando a mi papá porque se había organizado la primera Feria Internacional del Libro en Chimbote, que estaba dedicada a él, pues, ¿no? Se le rindió un homenaje. Fue bastante emotivo y uno de los viajes más bonitos que hemos tenido, pues, ¿no? En familia y con las amistades, pues, ¿no? Los conocemos de toda la vida, a Félix, a Roberto, a Maynor, y también son parte de nuestra familia. Sí, gracias por compartirla. Qué lindo. Más bien disculpa que si te incomodo un poquito. Pero no, está bien. Sí. Ya. Bueno, ahora sí, creo que ya no quedan más fotos. Queda una. A ver, vamos a ver. Ahí es. Este es en España, sí. ¿No? Este es en España, es en Madrid, es en la librería del Fondo de Cultura Económica, Casa de México. Iván Vergara es quien me presentó, es editor de Ultramarina, tiene su sello editorial, es poeta, y él estuvo a cargo de la librería del Fondo de Cultura Económica. Entonces, tenemos una amistad con Iván. Él participó del festival de poesía en Múnich, que se llevó a cabo el 2024 en primavera. Y bueno, compartimos también nuevamente muchos proyectos, así que volver a Madrid, porque me encanta Madrid, la verdad, la movida cultural de Madrid, sobre todo en la escena latinoamericana, es bastante fuerte, con recitales, con presentaciones de libro por todas partes, de verdad, una agenda cultural bastante nutrida, pues, ¿no? Y ojalá que poco a poco yo logre esto en Múnich, ¿no? Que cada vez se den a conocer más artistas latinoamericanos, porque yo he trabajado con el Instituto Cervantes organizando eventos, he llevado muchos autores peruanos, fundé mi asociación con mi esposo el 2005, ¿no? Freunde der Kulturförderung München, que promovía autores justamente latinoamericanos, pero sobre todo de Perú. Y hay otras asociaciones culturales en Múnich, y cada vez que han querido traer algún escritor me han pedido que los asesore, ¿no? En lo literario. Y sí, poco a poco puedo decir que he aportado con un granito de arena de que cada vez se amplíe más las actividades de lo que es literatura, ¿no? Porque hay muchas danzas folclóricas, hay de música, pero faltaba de verdad darse a conocer más voces de nuestro Perú. Claro, muy bien, Patricia. Mira, justo ahorita ya nos hemos quedado un poco cortos de tiempo, no va a alcanzar, amigos, para hacer la última sección del Dispara y Responde, pero nos quedamos con esa deuda para la siguiente visita que tenga Patricia aquí. Ya estaba asustada con ese disparo de preguntas, me salvé. Te salvaste. ¿Tienes alguna invitación que quieras hacerle al público? Tal vez acerca de, ¿vas a seguir? ¿En dónde vas a ir? Bueno, de aquí creo que te vas a Trujillo, ¿no? Sí, en algunas horas estoy viajando a Trujillo. Vamos a presentar los 2 libros, ¿no? Astro de Luz Sinfónica, lo va a presentar Beethoven Medina, y Los colores de la infancia, Augusto Rubio. Así que en el Gran Café, hoy a las 7 de la noche, para los amigos que están por Trujillo, bienvenidos. Y a las personas que van a estar en Lima,
del 19 al 21 hay una gran oferta de actividades del mundo literario y editorial en el encuentro de escritoras latinoamericanas en la Casa de la Literatura Peruana. Muchísimas gracias, Flor de Lis, por la invitación. Gracias a ti, Patricia, por estar aquí con nosotros, por darnos un poco de tu tiempo. Y muchas gracias a todos ustedes, amigos, por vernos, por escucharnos. Ya saben que nos pueden encontrar también en nuestras páginas de Facebook y YouTube, como en la radio. Yo soy Flor de Lis y eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos en un próximo programa. Chao. La Esencia. Sintonízanos por Facebook Live, YouTube y por la FM 102.1. Esto es La Esencia con Flor de Lis.